Agárrense fuerte, mis chismosas y chismosos, porque lo que van a escuchar a continuación no es solo un chismecito de pasillo. Es la noticia que hará estallar el desafío 21 en 1000 pedazos. Prepárense para revivir el instante exacto en que Eleazar, el huracán de la estrategia y la polémica, regresa de las cenizas para desatar un verdadero apocalipsis en Alfa, Gamma y Omega. ¿Están listos para la guerra que nadie vio venir? Mis queridas almas curiosas, si el mero rumor del posible retorno de Eleazar ya había sembrado un terremoto de proporciones bíblicas en los pasillos de la intriga, lo que estamos a punto de desentrañar va mucho más allá de un simple comentario efímero. Estamos hablando de una minuciosa reconstrucción, una película dramática que vamos a vivir juntos, paso a paso, hilando cada detalle, basándonos en la historia ya conocida de estos equipos. Cada gesto, cada mirada, cada sílaba pronunciada y, por supuesto, cada traición pasada, serán los pilares de nuestra inmersión en este escenario que promete ser legendario. Imaginen conmigo el culmen de la tensión. ¿Cómo sería ese instante preciso, absolutamente irrepetible, en el que los actuales contendientes se enteren de que Eleazar, la figura más divisiva y controversial de Alfa, ha vuelto de la dimensión de los eliminados? Y créanme, queridas mías, no todos en esa arena recibirían esta revelación con una sonrisa de oreja a oreja. De hecho, algunos, los más afectados, ni siquiera serían capaces de disimular la honda impresión que les causaría la noticia, porque estamos hablando de un personaje que polariza, una fuerza de la naturaleza que divide aguas. Hay quienes lo veneran como un líder firme, un estratega nato, un titán capaz de asegurar la victoria. Y luego están aquellos que lo perciben como un auténtico tirano, un déspota que no tolera la disidencia ni las opiniones divergentes, y cuya sola presencia es sinónimo de confrontación. La atmósfera ya se cargaría de electricidad incluso antes del anuncio. El escenario es la arena enmudecida, el soplo del viento silbando entre las imponentes estructuras de la prueba, los tres equipos, Alfa, Gamma y Omega, perfectamente alineados bajo el sol inclemente. El presentador, con esa pausa calculada y su mirada penetrante que siempre precede a un acontecimiento trascendental, está a punto de desatar la tormenta. Un silencio absoluto se cierne sobre el lugar, una calma que dura apenas unos efímeros segundos, pero que se percibe como una eternidad, cargada de una expectación casi dolorosa. Y entonces, con una voz que resuena con una firmeza inquebrantable, suelta las palabras que nadie, absolutamente nadie, esperaba escuchar en ese momento. Hoy, un jugador que ya se había despedido regresa al desafío 21. En ese instante crucial, las cámaras, verdaderas depredadoras de las emociones, harían lo que mejor saben hacer: capturar cada diminuta microexpresión, cada ceja que se levanta por sorpresa, cada mandíbula que se aprieta en señal de consternación o enfado. Es ahí donde la totalidad de la escena se fragmenta en reacciones diversas y contrapuestas. Algunos de los participantes mantienen la vista fija al frente, esforzándose por aparentar una calma que no sienten. Otros, por el contrario, giran la cabeza con premura para cruzar miradas cargadas de interrogación con sus compañeros, buscando una confirmación silenciosa de si habían oído bien. Y luego están los que conocen a Eleazar de sobra, aquellos que han compartido trincheras y conflictos con él. Esos no necesitarán escuchar su nombre para sentir un escalofrío que les recorre la espina dorsal, porque cuando se trata de la figura imponente de Eleazar, cualquier movimiento, por mínimo que sea, significa que una nueva tormenta está a punto de desatarse. El aire se torna repentinamente más denso, casi irrespirable. No es la efervescencia de la emoción lo que lo impregna, sino una tensión pura, palpable, casi corpórea. La misma tensión que precede a una inminente batalla, a un conflicto que se intuye devastador. La escena se desarrolla en la arena, justo en los momentos previos al inicio de la prueba diaria. El sol se encuentra en su cenit, vertiendo su luz implacable sobre cada grano de arena, mientras el viento levanta pequeñas volutas de polvo que parecen danzar con macabra elegancia alrededor de las estructuras metálicas del circuito. Los equipos están formados, en posición,
listos para lo que hasta ese preciso instante creían que sería una jornada más de ardua competencia, una rutina ya conocida. El presentador, con ese tono grave y ceremonioso que reserva exclusivamente para los momentos de máxima relevancia, recorre con la mirada a todos los presentes y, de repente, ejecuta una pausa dramática. Antes de iniciar, hay un anuncio de suma importancia. Esa única frase, breve y contundente, rasga la atmósfera como una hoja afilada. Los cuerpos se tensan al unísono de forma inmediata. Algunos se cruzan de brazos, adoptando una postura defensiva como si se protegieran instintivamente de un impacto inminente. Otros apoyan las manos en la cintura, en una posición de alerta, de expectativa. Hay intercambios de miradas fugaces, cómplices, entre quienes intentan adivinar si sus compañeros poseen información adicional o algún presagio. En Alpha, una de las integrantes esboza una sonrisa tenue, quizás en la creencia de que se trata de un premio inesperado, una visita sorpresa de algún familiar o alguna ventaja no anticipada en la competencia. En Gamma, un par de jugadores intercambian una risa nerviosa, tal vez esperando un cambio de reglas que podría beneficiarles de forma inesperada. Y en Omega, mis amores, en Omega, uno de sus componentes se inclina hacia adelante, como queriendo atrapar cada sílaba, con el ceño profundamente fruncido, plenamente consciente de que en este desafío, los anuncios de gran calado rara vez llegan sin consecuencias graves. El presentador permite que ese silencio se prolongue unos segundos más, observando con detenimiento cómo las expresiones en los rostros de los concursantes se transforman, cómo las sonrisas iniciales comienzan a desdibujarse, cómo las manos se crispan en puños apretados, cómo los pies se mueven inquietos sobre la arena abrasadora. Todos saben que si hay un momento propicio para las sorpresas mayúsculas, es ahora. Pero lo que ninguno de ellos puede siquiera imaginar es que lo que está a punto de escuchar sacudirá los cimientos mismos de la competencia. El presentador da un paso al frente, toma una profunda bocanada de aire y recorre con su mirada escrutadora a cada uno de los equipos. La tensión es tan densa en el ambiente que se podría cortar con un cuchillo. Hoy la competencia se transforma y lo hará de una manera que pocos, muy pocos, anticipaban. Un murmullo apenas audible recorre las filas de concursantes. Algunos se inclinan hacia sus compañeros, susurrando preguntas rápidas y cargadas de incertidumbre. ¿Será que nos van a mezclar de nuevo? ¿Van a eliminar a alguien inesperadamente? Nadie posee una respuesta certera. El presentador se detiene por un breve instante, como si quisiera que cada corazón en esa arena latiera con aún más fuerza, preparándose para el impacto. Y entonces, con una sonrisa casi imperceptible, suelta la bomba. Un jugador que ya se había despedido regresa al desafío 21. Las reacciones son instantáneas y de una explosividad inusitada. En Alpha, las cabezas giran unas hacia otras, buscando respuestas mudas en los ojos de sus camaradas. Uno de los actuales líderes del equipo traga saliva con dificultad, esforzándose por mantener esa compostura y control que siempre exhibe ante las cámaras, pero el leve temblor en su mandíbula lo delata sin remedio. Está irritado, ansioso o ambas cosas al mismo tiempo. En Gamma, un par de integrantes sonríen con una satisfacción mal disimulada. Saben que un retorno tan significativo podría desatar el caos en el equipo más fuerte, y ellos, por supuesto, planean explotar esa situación al máximo. Uno de ellos incluso musita con un tono de burla velada: «Esto se va a poner interesante». En Omega, la respuesta es notablemente diferente. Hay sorpresas, sí, pero también una chispa de esperanza. Para ellos, cualquier cambio drástico representa una oportunidad. Y si este retorno inesperado pone a Alpha en aprietos, tal vez, solo tal vez, las probabilidades de victoria empiecen a equilibrarse a su favor. Para no perderse ni un solo detalle de este huracán de emociones y estrategias, no olviden suscribirse ahora mismo a Bombazos VIP y activar esa campanita. El presentador alarga el momento, deleitándose visiblemente con el suspenso que ha generado, y finalmente, deja caer el nombre con la contundencia de un martillo sobre la arena. Eleazar. Un silencio sepulcral se adueña del ambiente. Nadie se mueve un ápice.
hasta el viento parece haberse aquietado. Y en ese instante, en ese preciso segundo, todos los presentes comprenden que el juego, tal como lo conocían, acaba de mutar para siempre. En Alpha, la quietud sería absoluta, un silencio denso y abrumador que se cerniría sobre ellos como un manto asfixiante. El capitán actual mantendría la vista fija en el presentador, en un intento desesperado por sostener esa fachada de dominio que exhibe invariablemente ante las cámaras. Pero en el instante exacto en que el nombre, Eleazar, cruza el aire, un parpadeo mínimo, apenas perceptible pero más prolongado de lo habitual, lo traicionaría, y acto seguido, inclinaría ligeramente la cabeza. No es una muestra de respeto, tampoco es nostalgia, es pura y dura concentración. Es la conciencia abrumadora de que su liderazgo, su autoridad, ganada con esfuerzo durante semanas de ardua lucha, podría desmoronarse en cuestión de instantes. A su lado, algunos de sus compañeros de equipo intentarían reaccionar con prontitud, esbozando sonrisas que pretenden ser de cálida bienvenida, pero que en realidad tiemblan nerviosamente en las comisuras. Son esas sonrisas que cualquiera que haya experimentado un momento incómodo reconoce al instante, aquellas que intentan ocultar una profunda incomodidad detrás de una máscara de falsa cortesía. Otros, más transparentes en sus reacciones, se limitarían a mirar al frente sin gesticular, con la mandíbula firmemente apretada y los hombros tensos, como si en ese preciso momento estuvieran calculando mentalmente el impacto demoledor de la noticia, porque todos en Alpha saben a la perfección lo que el nombre de Eleazar significa. No es meramente un excompañero, es un líder con un carácter indomable, una personalidad que dejó una huella profunda en el equipo, para bien o para mal, y su regreso no será una transición armoniosa, sino una sacudida violenta que removerá alianzas establecidas, jerarquías consolidadas e incluso lazos de amistad. En la parte trasera de la fila, quizás alguno apartaría la mirada, intentando eludir el contacto visual con el resto, porque sabe que estuvo involucrado, de una u otra forma, en su salida. Esos ojos que se desvían hacia el suelo, ese cambio súbito en la postura, constituyen el elocuente lenguaje silencioso de la culpa. Y si Eleazar ha tenido tiempo suficiente para reflexionar, para rememorar quiénes le dieron la espalda y de qué manera, entonces cada gesto nervioso de los culpables será como un faro luminoso que los señalará sin piedad. En ese momento, Alpha no estaría pensando en la prueba que se cernía sobre ellos. Sus mentes estarían viajando vertiginosamente al pasado, repasando cada palabra pronunciada, cada voto emitido, cada conversación secreta que condujo a Eleazar a cruzar la pasarela de salida. Porque con su regreso, todos esos momentos ocultos volverán a emerger a la luz, y esta vez, ante la mirada escrutadora de toda la arena. Gamma, por su parte, se miraría entre ellos con una expresión de clara conveniencia, y no harían el menor esfuerzo por disimularlo. Por el contrario, algunos dejarían que esa sonrisa cómplice se dibujara en sus rostros con descaro, plenamente conscientes de que Alpha, hasta ese instante el equipo más sólido e inexpugnable, acababa de recibir un impacto directo en su estabilidad interna. Ellos saben que una fractura dentro de ese coloso es equiparable a una grieta imperceptible en un muro robusto. Al principio parece minúscula, insignificante, pero si se sabe dónde aplicar la presión adecuada, todo el muro termina por colapsar estrepitosamente. Uno de los integrantes de Gamma, conocido por su mordaz sentido del humor, sería probablemente el primero en soltar un comentario en voz baja, pero perfectamente audible para los de Alpha. «Bienvenido al caos», diría con un tono burlón, casi provocador, buscando esa reacción incómoda en sus rivales. Y aunque Alpha intentaría ignorarlo, todos en la arena sabrían que la provocación había dado de lleno en el blanco. En Gamma, más de uno empezaría a repasar mentalmente las próximas pruebas, imaginando cómo podrían capitalizar esta nueva y explosiva dinámica. Porque no es lo mismo enfrentarse a un Alpha cohesionado y monolítico que a un Alpha fragmentado, con dos líderes naturales, Eleazar y el capitán actual, compitiendo ferozmente por el control y la lealtad de su equipo. Esa inminente lucha interna se traducirá en errores garrafales,
distracciones constantes y una evidente falta de coordinación. Y cada equivocación de Alpha representará un avance significativo para Gamma. Incluso la forma en que se miran entre ellos revela que ya están maquinando cómo explotar esta flamante oportunidad. Quizás no lo discutan abiertamente en ese preciso instante, pero la idea ya está firmemente sembrada en sus mentes. Presionar a Alpha en cada confrontación, colocarlos en situaciones que demanden decisiones rápidas y una coordinación impecable en equipo. Precisamente el tipo de momentos en los que una división interna se hace dolorosamente evidente. Y aunque algunos en Gamma puedan reconocer que Eleazar es un competidor formidable y un adversario peligroso, eso no les preocupa en lo más mínimo ahora, porque mientras Alpha se consuma en sus problemas internos, Gamma podrá moverse con una libertad sin precedentes, atacar con una precisión quirúrgica y, sobre todo, deleitarse viendo a su rival más temido tambalearse al borde del abismo. No olviden sintonizar Bombazos VIP para no perderse la evolución de esta intriga. La emoción está garantizada. Y Omega, mis adorados, Omega, haría lo que mejor sabe hacer: olfatear la oportunidad y abalanzarse sobre ella como un depredador astuto que divisa a su presa herida, vulnerable. Ellos llevan semanas enteras intentando remontar la cuesta, luchando cada punto con la ferocidad de quien lo sabe último, y comprenden que cualquier fisura en Alpha es mucho más que una simple ventaja. Es la puerta que han estado esperando para infiltrarse y reescribir la historia de la competencia a su favor. Seguramente alguno de ellos, con esa sonrisa astuta que ya les conocemos, se inclinaría hacia su compañero más cercano y susurraría en voz baja, apenas lo suficiente para que los de Alpha alcancen a oír. Ahora sí se les acabó el reinado. No sería solo una provocación banal, sino un mensaje claro y conciso. Estamos listos para atacarlos donde más les duele. Y lo más fascinante es que Omega no actuaría con precipitación ni arrebato. Ellos entienden que un Alpha dividido es comparable a un animal herido. Impredecible, sí, peligroso en su desesperación, pero también mucho más fácil de derribar si se ataca en el momento oportuno y con la estrategia correcta. Así que en lugar de lanzarse al ataque de frente, empezarían a jugar una partida de ajedrez silenciosa, moviendo sus piezas con sigilo, ganándose la confianza de algunos, sembrando la semilla de la duda en otros. Porque Omega sabe algo que los demás a menudo olvidan: no siempre se gana con fuerza bruta, a veces se gana con la paciencia y la astucia. Y si Alpha entra en una guerra interna entre el actual capitán y Eleazar, Omega no tendrá que hacer mucho más que observar, esperar el momento propicio y dar el golpe de gracia cuando ambos bandos estén demasiado absortos defendiéndose entre sí. Incluso podrían tender puentes temporales, ofreciendo ayuda o pactos a alguno de los dos lados dentro de Alpha, no porque tengan la más mínima intención de cumplirlos a largo plazo, sino para avivar aún más el fuego de la división. Y lo mejor de todo para Omega es que todo esto lo harían con esa sonrisa imperturbable y tranquila que confunde a sus rivales. Esa que nunca deja claro si están siendo genuinamente amables o si están tramando la trampa perfecta, la que los conducirá a la victoria. Y luego ahí estaría él, el centro de toda la conmoción, Eleazar. Al principio solo se vería una silueta distante, recortada majestuosamente contra el deslumbrante brillo del sol, moviéndose con lentitud, pero con una seguridad y una presencia que casi podrían palparse en el ambiente. El murmullo de los presentes se extinguiría gradualmente, como si cada paso suyo absorbiera el ruido del entorno. Camina con una pisada firme y resuelta, las manos relajadas a los costados del cuerpo, el pecho erguido, proyectando esa autoridad innata que ni siquiera su ausencia prolongada ha podido borrar. Su mirada escudriña la arena como un radar implacable, captando cada pequeño gesto, cada expresión facial, cada intento fallido de ocultar el nerviosismo que se propaga entre los concursantes. Pasa frente a Omega y Gamma sin detenerse, sin regalarles una sola palabra, porque sabe, con certeza absoluta, que ellos aún no son su objetivo principal. Pero cuando llega frente a Alpha, sus pasos parecen ralentizarse, volviéndose más calculados,
como si quisiera que cada segundo pesara sobre los hombros de aquellos que lo observan con una mezcla de temor y aprensión. Y ahí está el momento culminante. Eleazar clava su mirada en aquellos que que recuerda perfectamente, votaron en su contra. Es una mirada que no necesita de gritos ni de insultos para dejar clara su intención. Una combinación escalofriante de desafío y promesa tácita. Sus ojos, sin pronunciar una sola palabra, dicen: vuelvo por lo que es mío y por lo que me deben. No hay prisa en su andar, no hay miedo que se atisbe en su postura. Cada paso que da es una declaración silenciosa e irrefutable de que no regresa como una víctima, sino como un jugador que viene a retomar el control, a ajustar cuentas pendientes y a demostrar que su historia en el desafío no concluyó aquella fatídica noche en que lo obligaron a empacar sus pertenencias. El actual capitán de Alpha intenta sostenerle la mirada, pero apenas logra mantenerla un par de segundos antes de desviarla hacia el suelo, una señal inequívoca de su incomodidad. Otros integrantes fingen observar otra cosa, quizás el cielo o las estructuras de la prueba, pero sus hombros visiblemente tensos los delatan sin remedio. Y mientras tanto, Eleazar sigue avanzando con la solemnidad de un rey que vuelve a reclamar su trono en medio de un reino fracturado, sabiendo que cada uno de sus pasos marca el ineludible comienzo de una nueva guerra. Y lo más impactante, mis amores, no sería su entrada triunfal. No. Eso sería apenas el prólogo, el primer capítulo de una historia que se escribiría con miradas furtivas, susurros velados y movimientos estratégicamente calculados. Lo verdaderamente explosivo, lo que pondrá el juego patas arriba, llegaría esa misma noche, cuando las luces de la arena se apagaran y los equipos regresaran a sus respectivas casas, arrastrando consigo no solo el agotamiento físico del día, sino también el pesado lastre de lo que acababan de presenciar y el significado de la nueva dinámica. En Alpha, el ambiente sería virtualmente irrespirable. Apenas cruzarían el umbral de la puerta. Aquellos que se sienten más incómodos con el retorno de Eleazar empezarían a desaparecer uno a uno, inventando excusas peregrinas para no coincidir con él en la misma habitación. Las puertas se cerrarían con más fuerza de lo usual. Las conversaciones que antes fluían abiertas y llenas de bromas, ahora se reducirían a susurros detrás de las paredes, cargados de intriga. El capitán actual probablemente reuniría a sus aliados más fieles en la cocina o en el patio, intentando desesperadamente urdir un plan para evitar que el recién llegado recupere el control total. En Gamma, aunque físicamente distanciados, las reuniones serían igual de estratégicas y llenas de maquiavélicas intenciones. Allí, nadie estaría pensando en irse a dormir temprano. Más de uno propondría explotar el momento para tentar a los más vulnerables de Alpha, ofreciéndoles palabras de apoyo falsas o incluso alianzas secretas. Todo con el objetivo de que las fisuras existentes dentro del equipo rival se conviertan en rupturas irreparables. Y en Omega, todo sería sonrisas y brindis de celebración, pero no se engañen, detrás de esa aparente alegría se esconde un cálculo frío y preciso. Ellos saben que es el momento justo para moverse como serpientes sigilosas y letales. Probablemente un par de ellos empezarían a redactar mentalmente un discurso de alianza temporal para vendérselo a Eleazar en los próximos días. Lo disfrazarían de apoyo mutuo y de una causa común, pero en realidad lo usarían como una herramienta para derribar a Alpha desde el interior, aprovechando la lucha de poder. Ese sería el inicio de una noche larga y cargada de conspiraciones, en la que se empezarían a trazar líneas invisibles de lealtad en la arena de la competencia. ¿Quién está realmente con quién? ¿Quién es susceptible de traicionar a quién? Y, sobre todo, ¿quién será el primero en caer cuando esta nueva guerra silenciosa se declare oficialmente? Para mantenerte al tanto de cada giro inesperado, suscríbete a Bombazos VIP y no te pierdas nada. Y lo que podría suceder, mis amores, lo que podría suceder es tan absolutamente jugoso que solo de pensarlo me provoca escalofríos de anticipación. Porque si esa noche concluye con promesas hechas en voz baja, con apretones de mano clandestinos en la sombra y con planes que nadie más conoce,
entonces el verdadero y crudo desafío 21 no hará sino comenzar al día siguiente. Y es ahí donde todo se pondrá verdaderamente interesante y explosivo. Si Eleazar regresa, la convivencia en la casa no solo se transformará en un campo minado, sino en un intrincado tablero de ajedrez donde cada pieza posee un filo cortante y cada movimiento puede significar la eliminación de un competidor. Las palabras ya no serán meros comentarios inocentes. Cada frase pronunciada, cada inflexión en el tono de voz, cada pausa en una conversación será analizada exhaustivamente como si escondiera un mensaje cifrado, un doble sentido. Las bromas dejarán de ser inofensivas. Los cumplidos, por simples que parezcan, serán observados con la más profunda sospecha. Incluso un cordial "buenos días" podría interpretarse como una velada ironía o una sutil advertencia. En Alfa, la tensión se sentirá desde el amanecer, densa y opresiva. Algunos intentarán actuar como si nada hubiera cambiado, hablando de rutinas de entrenamiento y estrategias de juego como siempre lo han hecho, pero en el fondo estarán vigilando cada paso de Eleazar, cada uno de sus movimientos. El capitán actual de Alfa vivirá con la sombra constante de la posibilidad de que, en cualquier momento, alguno de sus alfiles pueda darle la espalda para seguir al antiguo líder, sintiendo el aliento de la traición en la nuca. Y Eleazar, astuto como es, no necesitará alzar la voz ni imponer su voluntad de forma explícita. Su mera presencia, su aura de autoridad, será más que suficiente para que las decisiones internas comiencen a ser cuestionadas y las lealtades establecidas se tambaleen peligrosamente. Gamma, por su parte, asumirá el papel de observador paciente y calculador. Ellos saben que un alfa inmerso en una guerra interna es una bendición que no pueden desaprovechar bajo ninguna circunstancia. Intentarán ser el hombro amistoso al que algunos alfiles de alfa acudan para desahogarse, filtrando información valiosa a cambio de falsas promesas de apoyo mutuo. Cuantas más dudas siembren, más debilitado quedará el rival más fuerte. Y Omega, Omega, actuará como siempre lo ha hecho cuando huele sangre en el agua, moviéndose con rapidez y en absoluto silencio. Utilizarán cada oportunidad para forjar pequeñas alianzas secretas, incluso con los dos bandos de Alfa, prometiendo ayuda crucial en pruebas futuras. Pero no se engañen, esas promesas no estarán hechas para ser cumplidas, sino para manipular a todos y mantenerlos ocupados en sus propios conflictos, mientras ellos se acercan sigilosamente a la cima de la victoria. Mientras todo esto se desarrolla con una intensidad creciente, el público, mis amores, el público estará pegado a la pantalla, con los ojos bien abiertos, porque no hay nada más adictivo y cautivador que una venganza largamente anunciada, especialmente cuando el protagonista no es un novato inexperto, sino alguien que conoce cada rincón de la competencia, cada debilidad intrínseca de sus rivales y cada truco para voltear el juego a su favor, incluso desde la adversidad. Este no será un simple regreso. Será una guerra total, una pugna de miradas intensas, de palabras cargadas de veneno y de estrategias que se librarán día a día, capítulo a capítulo, y que nosotros, mis amores, presenciaremos como si fuera la novela más apasionante y dramática de la que no queremos perdernos ni un solo segundo. Y agárrense porque lo que viene es la pura verdad destapada. Están listos para presenciar cómo Eleazar, el fantasma del pasado, regresa para dinamitarlo todo y desatar la venganza más épica jamás vista en el desafío. No se queden fuera de la intriga. Suscríbanse ahora mismo a Bombazos VIP y sean los primeros en enterarse de cada giro impactante y cada traición oculta. Hasta la próxima, mis chismosas y chismosos VIP.